Hoy es viernes, día 24 de marzo de 2023. Y el título de la conferencia que voy a desarrollar es Las fiestas, lo positivo y lo negativo. Voy a hablar lo más profundo que pueda, aunque hay cosas que son más conocidas de sentido común, de las fiestas, aspectos positivos y negativos, como tantas cosas de la vida Y me voy a centrar en dos ejemplos concretos. La fiesta de las Fallas de Valencia, ya las conocéis, los que vivís aquí, y las fiestas de Semana Santa y Pascua, que son las que vienen dentro de poco. No es la primera vez que hablo de fiestas, pero bueno, en YouTube no recuerdo si tengo, porque ya la memoria no te puedes acordar de todos los temas, pero sí que habré hablado, sí, de la fiesta de Navidad, sí que recuerdo. Y de Pascua también, porque lo de Semana Santa también, aunque no sé con qué título, porque recuerdo pues una conferencia donde expliqué pues lo que realmente ocurrió con lo que se llama la muerte de Jesús. Y por lo tanto de ese tema también lo he desarrollado. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Sabéis que cuando se hace una fiesta, en el calendario pone fiesta y suele poner fiesta de tal, san no sé qué, un santo, ¿verdad? O a veces, si son fiestas religiosas, san o de la Virgen, o la fiesta de San José, pues es San José. Y otra cosa es fiestas donde se conmemora algún acontecimiento o algún personaje, no necesariamente de tipo religioso. Por lo tanto, no todas las fiestas son de tipo religioso, sino que son de otros aspectos más de la vida civil o también pues una mezcla de ambas cosas. Lo que sucede, seguramente estaréis de acuerdo, es que la mayoría de la gente cuando llega a una fiesta pues está pensando en que si es entre semana pues se libra del trabajo. No todo el mundo está deseando librarse del trabajo laboral, me refiero, ¿verdad? Pero también, aunque el trabajo guste, pero también es un descanso. Implica descanso, tiempo libre que puedes utilizar para lo que quieres, sea para pasear, para hablar con amigos, con otras personas, o visitar, o en fin, o leer, o ver el cine, en fin, para las cosas que solemos llamar de tiempo de ocio. Y por lo tanto, que son de tipo agradable, lo cual no quiere decir que el trabajo tenga que ser lo contrario, de forma desagradable. Entonces, ese descanso o esa disposición del tiempo libre, pues es lo que atrae a mucha gente, a la mayoría de las personas, lógicamente. Por supuesto que no todo el mundo cuando llega a una fiesta lo pasa bien, sino hay quien lo pasa mal, porque depende no solo de que sea fiesta, sino de otros aspectos psicológicos. Pero es lo que más. Y lo que menos se piensa es si se celebra de algo, sabes el nombre, pero no tienes ni idea de qué. Bueno, cuando se dice San José, pues la gente sabe que San José era el esposo de María, la madre de Jesús, aunque la Iglesia dice que solo era Jesús hijo de María, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, luego entraré en el tema al aplicar estos ejemplos que he puesto, incluido lo de San José, pero a lo mejor uno no sabe nada más. O si es de un santo, pues te suena San no sé qué, pero no sabes más. Y aunque sepas algo, tampoco tienes que estar todo ese día pensando en ello. Lo de recordar algún acontecimiento, algún personaje, pues a veces tiene sentido. Es como el día de tal, para recordar algo que es bueno, que es interesante no olvidar. Y a veces cuando se dice que cada día del año es día de no sé qué, día no sé cuánto, pues a veces tiene su importancia, otras veces a lo mejor pues no la tiene. Eso ya depende de cada caso, de cada persona.
Entonces luego lo de las fiestas se asocia mucho a la alegría, pero como estaba diciendo, la alegría es un estado psicológico que ya depende de la persona, de lo que vive internamente la persona, no solo de lo que sucede fuera, sino de las circunstancias, del ambiente, sino de la persona, porque a veces en un día de fiesta hay quien está feliz, contento, y hay quien está triste. Igual que cuando llega una fiesta, pues hay gente que acusa más su depresión. Las depresiones aumentan en momentos determinados cíclicos, momentos de fiesta, en fines de semana, o en momentos del año, como son en la primavera y el otoño, según las estadísticas. ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues llega esa época, pues te deprimes, pero sabemos que no es así, porque hay gente que se deprime y otra que no. Es la gente que está predispuesta a una depresión, como a otras cosas, pues hay un desencadenante externo que incide sobre esa predisposición interna y entonces aparece. Por eso en la fiesta hay quien tiene una predisposición a estar bien y quizá lo consigue, está alegre, más contento, y otras personas al contrario. Es decir, que se vive de distinta manera. Por lo tanto, pues la alegría es una cosa de tipo positiva, A veces cuando decimos lo positivo y lo negativo de algo, empezamos por lo positivo. Otras veces empezamos por lo negativo. Lo positivo sería un aspecto el que acabo de decir, la alegría. Pero a veces la alegría no es porque sea fiesta, sino es porque te juntas con personas con las que estás a gusto o haces algo que te da la alegría porque lo haces con gusto, con placer. Luego está la relajación. Si uno en día laboral se tensa y se fatiga, se cansa, pues cuando llega una fiesta, bueno, hay quien se cansa más en las días de fiesta, ¿verdad? Pero hablando en términos generales, supone un descanso del trabajo laboral o de otras actividades donde gran parte de los seres humanos se sienten obligados a hacerlo, que es distinto de cuando haces un trabajo laboral porque es tu vocación, porque lo sientes de dentro y entonces puedes hacerlo y vivir con alegría, sea el trabajo como si no trabajas, como si haces otras cosas. Luego también, como aspecto positivo, es las relaciones humanas, que como estaba diciendo antes, también depende de cada circunstancia, de cómo está psicológicamente la persona, cómo se relaciona, pero a veces se aprovechan las fiestas para relacionarte con otras personas cercanas, amigos, familiares, etc. Y si eso se lleva bien con esas personas, pues eso es también un motivo de alegría y de placer. Sería un aspecto positivo facilitar. Claro, algunas de las cosas que estoy diciendo de las fiestas podemos también referirlas a los fines de semana, que son fiesta. Es decir, que el domingo, sábado y domingo, en general suelen ser días también de fiesta, aunque no se conmemore nada determinado. Luego, con el tiempo, bueno, estos días aumentan. Ya sabéis que se está hablando de trabajar 4 días a la semana. Hay quienes lo están haciendo, aunque el futuro está planificado para que trabajemos 3 días a la semana de trabajo laboral. Luego un cuarto día sería de fiesta. Esto es un plan, no inventado por nadie, está estructurado en el plan de la humanidad. Y luego 3 días, pero no para estar contemplando el cielo o la naturaleza, sino para trabajar de otra manera, en la dimensión espiritual, en el descubrimiento de nuestros potenciales, en el servicio, igual que actualmente en momentos libres, aunque el trabajo laboral puede ser una forma de servicio a los demás, pero en momentos libres de fiesta hay quienes lo dedican pues también, o una parte de ese tiempo, a ayudar a los demás, o a seguir autodesarrollando, autodescubriéndote. Es decir, que eso es una cosa que es libre en este momento, pero cuando se planifica es pues para algo
que en estos momentos a nivel social no se puede hacer. Pero con el proceso evolutivo de la humanidad llegará un momento en que, igual que cada vez, y esto no es nuevo, se están descubriendo medios técnicos que facilitan el trabajo, y por eso muchas horas y tiempo de trabajo humano va a ser sustituido por las máquinas, ¿no? Por los medios que se van descubriendo. Por eso esto implicará dos cosas: tener que trabajar, como os estaba comentando, menos horas, menos tiempo a la semana, y luego pues también repartir el trabajo para que todos los seres humanos trabajemos. Es decir, que el paro laboral no existirá en el futuro. No sé cuándo eso llegará, pero estos dos aspectos confluyen en eso, en que todos trabajemos, pero que gran parte del trabajo, sobre todo trabajo pesado y de otros tipos, las máquinas y los instrumentos que van desarrollando. Por lo tanto, nos va a quedar más tiempo libre, pero no para estar de fiesta y de juerga, sino simplemente, como estaba comentando, para poder desarrollar unos potenciales, que por cierto se pueden desarrollar en cualquier momento. Estés trabajando, estés descansando, estés solo, estés en compañía, pues en cualquier momento podemos ir despertando, desplegando nuestros potenciales internos. Por lo tanto, la conmemoración de, como os decía, es algo que queda de modo secundario, a no ser que se aproveche de algo que valga la pena y que nos recuerde algo que nos enriquezca. Recordar a algún personaje destacado, un acontecimiento, sería útil en el sentido que me estoy refiriendo, cuando eso nos evoca, nos despierta, nos ayuda a evocar unas cualidades positivas. Si no, pues es una cosa curiosa. Mira, pues se celebra tal acontecimiento, tal personaje del pasado, que a lo mejor hemos oído, hemos leído algo y nos quedamos igual. Es como tantas cosas de la vida que nos dejan igual que estábamos, indiferentes. Pero cuando algo nos toca, nos estimula y nos evoca las cualidades, entonces podríamos decir que tiene un sentido. Luego también hay otros aspectos positivos que son menos conocidos, que no se dan en todas las fiestas, sino solo en algunas. Y antes os decía que en alguna ocasión he hablado de la fiesta de Navidad. Pues en las fiestas de Navidad, y Navidad y Año Nuevo, en fin, ahí coinciden, Navidad, Reyes, Año Nuevo, pero me refiero a Navidad. Entonces las energías que nos están llegando a la humanidad, al planeta, que son básicamente tres: energía de amor, energía de luz y energía de voluntad, se intensifican. Por eso, aparte de que hay mucha gente que acusa cuando llega Navidad el egregor que hemos fabricado durante tantos años la humanidad de asociar Navidad con lo que ya sabéis, la juerga, el comer, el todo eso, el disfrute, y entonces evoca esas circunstancias, aunque como os decía antes, hay mucha gente que acusa la depresión en Navidad. Es decir, lo que he dicho antes, esa polaridad. Pues, aparte de eso, que se capta en la sensibilidad de muchas personas, hay otras que captan estas energías. Notan que hay como un ambiente energético que no todo el mundo percibe, sino la persona que es sensible a ello. Es lo mismo que ocurre cuando es luna llena, cuando es plenilunio. Cada mes aproximadamente es plenilunio y corresponde con el signo zodiacal de ese mes. Entonces, cuando es luna llena, la energía solar del sol, de nuestro Dios solar, que es de luz, de amor y de voluntad, nos llega con más fuerza. Y utiliza el espejo de la luna como reflector para llegar a nosotros. No la energía de la luna, que como he explicado otras veces es negativa, y ella se alimenta de nosotros y nosotros de ella en el aspecto inferior, sino la energía solar que está cambiando la polaridad negativa de la influencia lunar. Y entonces ahí hay unas energías. Y estas energías, como digo, pues es en Navidad, en el momento de plenilunio,
aunque también hay otra fiesta que tengo entendido que también se aprovecha, que es la fiesta de San Juan. Es otra fiesta que, aunque se asocia al Santo San Juan, también son momentos de afluencia de energías. Entonces ese es otro aspecto positivo que solo es aprovechado por aquella persona que o lo sabe o no lo sabe, pero que es sensible. Y luego, pues claro, en cada plenilunio, en cada momento, pues según las energías, además de estas que acabo de citar de tipo genérico, vienen otras matizadas por las características astrológicas de ese signo en que nos encontremos. Pero eso es un tipo de influencia astrológica que entra dentro de una astrología menos conocida, astrología esotérica, que es la astrología que influye sobre el alma, no sobre la personalidad, sobre el alma. Por lo tanto, las energías se van imprimiendo en aquellos seres receptivos, en su propia alma, y por lo tanto es como un estímulo, como un empujón más en esta dirección, en este sentido. Esos son los aspectos, algunos de los aspectos positivos de las fiestas. ¿Cuáles son los negativos? Pues, aparte de algunos que ya he dicho, que dependerían más que de la fiesta, de las personas, pues hay muchos seres humanos que cuando llega fiesta beben más de la cuenta, comen más de la cuenta. Bueno, lo de comer se puede repercutir, como ya sabéis, a nivel físico, y es una cosa temporal, a no ser que estés comiendo con frecuencia y eso ya vaya implicando algo más serio. Y la bebida, pues a lo mejor es temporal también, pero todo lo que sea pasarse en la bebida, me refiero al alcohol, pues lógicamente eso repercute negativamente sobre las personas. Luego, cuando llega fiesta, hay como una invitación a X número de seres humanos para armar una juerga determinada. Y una juerga se puede entender en un sentido positivo como algo festivo, donde las personas están contentas, alegres, etc., o en el sentido contrario, donde las personas pues sacan lo que llevan dentro, lo que tienen más a flor de piel. Y ahí estaría la clave. No en que sea fiesta, sino en el ser humano, con esa predisposición que tengamos hacia unos aspectos más positivos y otros negativos. Unos convivir, reunirte, enriquecerte con esa conversación a gusto con las personas, o pelearse con las personas. O realmente en las fiestas se suele ver. Si habéis estado, que habéis estado y habéis visto el ambiente de Fallas, por ejemplo, y por poner un ejemplo muy cercano, el que hemos tenido aquí, pues hay mucha gente. No lo sé, porque tampoco puedo decir y comparar con estos años anteriores, pero sí que se veía más gente de lo habitual, mucha gente. Pero a veces, pues, en determinados sitios que como ocurre, la gente está sentada, tumbada por el suelo, tal y cual, ahí. Y entonces no puedo entrar en juzgar cómo viven eso, pero se nota como un ambiente distinto, vamos a poner distinto, diferente, de cuando las personas están contentas y están pues en otro estado, digamos, más saludable. Entonces, y con ruido, mucho ruido. Por cierto, uno de los aspectos negativos de las fiestas puede ser el ruido. Pero hay hay muchas clases de ruido, pero hay dos aspectos. Uno es el ruido que se hace con las personas hablando muchas a la vez, fuerte, gritando, etc. Parece que cuando es de fiesta suscita gritar más fuerte, hablar con un mayor volumen de voz, por lo menos en determinadas personas, cosa que en otros ambientes a lo mejor o hablan fuerte o no lo hacen, pero invita a eso. Y cuando hay mucha gente, muchedumbres, pues eso ya crea. Pero hay un tipo de ruido que ese es más específico de las fiestas y sobre todo de una fiesta en concreto, ya os podéis imaginar cuál, la fiesta de Fallas, y es las tracas, las mascletadas, los ruidos que se hacen. Entonces sabéis que hay personas que eso les gusta y están esperando que llegue ese momento y disfrutan y van allí y se acercan a la mascletá, que consiste en ruido. Un castillo, pues se ven ahí
una serie de luces y de fuegos artificiales por la noche, pero en onda escrita solo es ruido. Y disfrutan muchísima gente. Hay otras personas que no, se quedan en casa. Los perros seguro que se quedarían en casa, obligadamente. Y hay personas que se van de la ciudad. No tengo ni idea qué tanto, por cierto, pero igual que hay personas que les gusta, otras que no. O que, según la sensibilidad del oído, pues, y según lo que afecte, pues aunque sea un ruido festivo, de fiesta, pero también molesta. Claro, aquí habría que entrar en los efectos del ruido. Una cosa es la molestia en el oído, que cuando perdura hace que vayamos perdiendo oído. Claro, uno puede decir, es que es una vez al año, unos días solo. Y otra cosa es el efecto psicológico, que se va hablando, aunque todavía no es suficiente. Se van tomando medidas, aunque no suficientes, por el número de decibelios que se van midiendo a veces en una ciudad, determinados lugares, por los efectos no solo físicos, fisiológicos, sino psicológicos del ruido. Y entonces el ruido puede alterar, si es persistente y pasa de cierta cantidad de decibelios, pues hace sufrir y además desequilibra el sistema nervioso. Y cuando el ruido es persistente, esto ya lo sabemos, algunas personas las desequilibran sin decir cómo, sino en múltiples aspectos de desequilibrio psicológico de la persona por los efectos de los ruidos persistentes. Por lo tanto, cuando de un modo colectivo lleguemos a darnos cuenta de esto, aparte de otros factores, las fiestas, los ruidos de las fiestas desaparecerán. Es decir, y no solamente por lo que os he comentado, el efecto en la psicología humana de los ruidos, sino por los efectos en el ambiente. Los clarividentes, recuerdo que Vicente Anglada nos lo decía hace años, que cuando llegan una fiesta como las fallas, los tebas, los ángeles, que están protegiendo la ciudad, se marchan. Es decir, hay una desprotección. Esto, claro, esto no se puede decir genéricamente porque es un tema muy puntual, muy específico. El caso es que se crea un ambiente con predisposición hacia lo negativo. Pero como os estoy diciendo, depende de cada persona, para tener una predisposición hacia lo bueno o hacia lo malo. Los elementos están ahí, pero luego cada ser humano tomamos lo mismo en un sentido negativo o en un sentido positivo. Y el caso de los ruidos, pues si lo decimos, mucha gente dirá, es que ¿cómo va a haber una fiesta sin ruido? ¿Cómo va a haber una fiesta donde no se grite? Donde la gente que está contenta, ¿cómo va a hacerlo? ¿Con silenciador? ¿Cómo se va la gente a divertir, a reír, a hablar fuerte? Pues hay cosas que se pueden hacer y muy agradables y ser felices en el silencio. Esto no quiere decir que una fiesta sea algo silencioso y estar ahí como en un lugar donde no hay ningún ruido, pero me estaba refiriendo a esos ruidos que pasan de cierta medida y que están perturbando la fisiología, la psicología de las personas y los éteres, el ambiente. Eso sería un aspecto negativo. Y luego pues también os estaba diciendo que en las fiestas hay un sector de la población que se perjudica fisiológicamente, la bebida, la comida, etc. Pero luego también la parte emocional de las personas, si no está controlada, y aunque tenga algo de control, las fiestas invitan a que se exteriorice más. Es como algo que te invita. Si estás a solas o en otro ambiente no sale, pero cuando el ambiente tiene cierta fuerza, ciertas cosas que están como dormidas, como apagadas, se exteriorizan. Por eso hay gente que está en un plan más normal, cuando no es fiesta, y cuando es fiesta, despliega esos aspectos, digamos, emocionales. Por lo tanto, el daño puede ser de tipo emocional. Luego hay otros muchos factores, pero principalmente unos de tipo físico, otros de tipo psicológico, otros de tipo energético. Y luego hay otro aspecto que es un poco complejo, pero que sin decir qué tanto por ciento,
No sé si opinaréis como yo, pero creo que predominantemente las fiestas en general, lo que predomina es el egoísmo humano. El egoísmo humano predomina, sin decir qué tanto por ciento, en muchos aspectos. El aspecto es que la persona está pensando en sí misma y se está compartiendo con otras en algo, en su ego, en su personalidad. Pero yo me he planteado desde hace mucho tiempo, y no creo que sea el único, que la alegría está unida, la verdadera alegría, igual que está unida a la cualidad de las tres energías básicas de luz, amor y voluntad, al amor. La alegría que vivimos suele ser de tipo emocional, y señalo aquí tenemos el centro, el chakra de las emociones, aquí, plexo solar. Las emociones, positivas o negativas, pero emociones. Pero cuando vamos ahondando sentimientos, entonces funciona en distintos niveles de profundidad. El cardíaco, el que canaliza la energía de amor, aunque a veces el amor es egoísta, puede ser condicional, etcétera, incondicional, el amor. Y entonces cuando se vive el amor con una cierta profundidad, conlleva alegría. Pero no una alegría efímera, que depende de que te salen bien las cosas o que satisfaces los placeres, sino una alegría más honda, más profunda, más permanente. Entonces, si hay amor, tiene que haber servicio. Una persona no puede estar sintiendo amor y estar mirándose a sí misma, solo, o encerrada, aislada. Una persona con amor está en contacto con el mundo y trata de irradiar, haciendo cosas, o a veces en el silencio, esa cualidad. Y yo me he planteado muchas veces, y es uno de los puntos que quería indicar, ¿qué ocurriría? Y estoy seguro, sin poder decir cómo, que eso lo ignoro, que en el futuro las fiestas tendrán por finalidad que los seres humanos, con la manifestación de la alegría, con la manifestación de la comprensión, de la serenidad, del equilibrio, del amor, podamos aprovechar esos momentos de fiesta para servir y ayudar a los demás, para intentar hacer más felices a los demás. Y si alguien hace feliz a los demás, de alguna manera no se desconecta de la felicidad, está también sintiéndola la misma persona. Y no es que tengas que buscar la felicidad de los demás y tú, pues, la desgracia, un desgraciado, ni mucho menos, sino que se va produciendo una simultánea expresión. Y yo me pregunto, y mucha gente a lo mejor lo ha hecho, si las fiestas se encauzaran de otra manera, incluso económicamente hay gastos, también que no he citado, económicos, que se derrochan, etc. Toda esa cantidad de medios económicos que se despliegan, utilizados para satisfacer las necesidades de los que no tienen, de todavía la cantidad de gente que hay en el mundo que no tiene ni lo más elemental, físicamente hablando. Y no solo eso, sino también para esa dimensión, llamémosle psicológica, de conseguir que, aunque tengas lo que tengas de tipo material, hay un sufrimiento psicológico en muchas personas. Por lo tanto, mi perspectiva, que es subjetiva, pero que intuyo sin saber cómo, se tendrá que desplegar en el futuro. Algo que será continuado, no solo por el trabajo laboral que se hace o por el trabajo que se hará en ese tiempo libre que os comentaba antes, que irá aumentando en el futuro, para ayudar y a servir a los demás, para enriquecerte, para crecer internamente, para desarrollar la creatividad con mayúscula. La creatividad viene del ser interno, del alma, del yo superior. No es lo que muchas veces se entiende por hacer algo muy original, que se llama creativo, sino es algo que emana de dentro, y no solo como obra de arte, sino como actitud humana. Entonces esto se desplegará, no sin saber cómo, porque no tengo esa percepción, pero mi intuición me dice que en el futuro tienen que cambiar muchas cosas, sin decir cuándo. Y que las fiestas de lo que estoy hablando se desarrollarán en este sentido. Por ejemplo, la fiesta de Fallas. La fiesta de Fallas, la que hemos terminado hace unos días, aquí, que es anual, desde hace mucho tiempo, os habéis enterado, se originó, pues eso,
pues los carpinteros que tenían que cambiar pues los instrumentos de madera con los cuales se alumbraban para hacer el trabajo, y luego los hacían una hoguera y se quemaban, algo así más o menos, ¿verdad? Y de ahí empezaron a ir poco a poco surgiendo lo de la fiesta de las fallas. Luego se asoció a San José, que por cierto ya sabéis que San José, el esposo de la Virgen María, la madre de Jesús, la Virgen María, aunque ha habido muchas madres vírgenes, los grandes avatares, los grandes seres, pues nacido de una madre virgen. No en el sentido que culturalmente se ha dicho, sino en el sentido interno de una persona iniciada, evolucionada, con una cierta pureza. Igual que el espacio siempre es virgen, da a luz un universo y luego ese universo vuelve otra vez a sumergirse en el espacio. En la lista que tengo de próximas conferencias voy a dedicar una a cómo se crea un planeta, la creación en todos los aspectos internos de un planeta. Entonces, cuando un logos, que es el dios del planeta, crea, pues está utilizando un espacio virgen. Y cuando ese planeta desaparece, pues el espacio vuelve a permanecer virgen. El sentido de virginidad, sentido profundo, es distinto de la virginidad que culturalmente se entiende. Y luego con el tiempo, pues todas las cosas se deforman. Entonces San José significa obrero, carpintero. No porque San José, según nos cuentan, era un carpintero, obrero, carpintero, que está simbolizando el espíritu. El espíritu en el universo es el que inicia la creación, determina la creación. Y el aspecto virgen, el aspecto femenino del universo, el espacio, que siempre está, virgen y puro, inmaculado, pues está ahí con toda una cantidad de dimensiones para dar lugar a la creación. De tal manera que la Virgen María y las otras vírgenes, algunas tienen una misma raíz, María, Maía, Maya, Mirra, etc., pues tienen una misma raíz y que viene de mar. Y el mar, el océano, ha sido un símbolo del espacio. El espacio se ha simbolizado como océano, el mar. Esto, si en el cursillo de cosmología lo diría de alguna forma, de que en el Génesis, cuando se dice la separación de las aguas, no es del agua al líquido, porque es una historia, lo del Génesis, simbólica, que no se ha sabido interpretar. Y además, si lo interpretas literalmente, que es absurdo, ¿verdad? Entonces, cuando se dice el mar, las aguas o el océano, es un símbolo del espíritu. La matriz del espacio, que contiene en sí la posibilidad de múltiples creaciones. Eso sería. Por lo tanto, San José como el espíritu y la Virgen María como la materia no en el sentido material, sino como el espacio, con esa capacidad de dar a luz. Todos los universos están unidos, formando una polaridad, de la cual sale pues el Hijo o los hijos. Jesús y María, según tengo entendido, tuvieron varios hijos. Uno de ellos fue Jesús, o cualquier padre y madre pues se tienen que unir para dar lugar a la creación de hijos. Y a nivel de trinidades, el Padre es la voluntad, el espíritu, la madre es la materia y el Hijo es la conciencia. En nosotros el Padre sería la mónada, la madre la personalidad y el alma sería el Hijo, el alma o la conciencia. Es decir, que hay una serie de simbología de trinidades a todos los niveles. Entonces San José pues lo ha puesto por lo que ya sabéis, por la tradición religiosa, etcétera, etcétera, pero está simbolizando. Esto la mayoría de la gente pues ni lo conoce, o a lo mejor ni lo piensa, aunque lo conozcas. No estás pensando cuando es San José en todo el día, como os decía. No estás pensando si la fiesta se conmemora algo relacionado con eso, pero que está ahí. Y luego, un aspecto positivo de la fiesta de fallas es la belleza de las obras de arte que se hacen. Los artistas falleros hacen arte. Y lo que hacen es el arte utilizar el humor. El humor también puede ser algo artístico. Ya sabéis cómo son las fallas. Obras de arte que se esperan mucho y que se trabajan todo un año para
verla unos días, luego destruirlo, quemarlo. Entonces está la belleza, la crítica y, lo digo separado aunque todo está unido, la crema. Y llevar al fuego los monumentos. Sabéis que cuando llega primavera hay distintas fiestas que tienen que ver con el fuego, que utilizan el fuego. El fuego también puede simbolizar también la primavera. La primavera del sol va calentando cada vez más conforme nos dirigimos hacia el verano. Ahora hablaré de la fiesta de Pascua, de la simbología, pero estoy ahora hablando de las fallas. Y entonces, cuando las fallas se queman, pues hay muchas personas, falleras sobre todo, que lloran. O si no lloran, pues dicen, pues nada, pero lo han pasado felizmente y entonces hay algo que se termina. Y entonces lo de llorar o entristecerte es cuando algo que te produce placer se acaba, se termina. Y mucha gente se plantea, ¿y por qué lo queman con el trabajo que tiene? Pues hay una simbología que lo habréis pensado. Llevar al fuego, destruir algo, no porque sea negativo, sino porque es algo bello, algo bueno, puede estar simbolizando lo efímero de la vida. Todas las formas son efímeras. Aparecen y desaparecen, nacen y mueren. Incluso nuestros átomos físicos se van renovando al cabo de unos años, no digamos los átomos de nuestro cuerpo emocional o astral, los átomos de nuestra mente son sutiles, ¿no? Van cambiando, se van renovando. Y vivimos los años que vivimos y al final terminamos. Hay algo que no muere, que ni nace ni muere, está ahí. Y hay algo que está cambiando. Entonces, cuando tenemos lo que se llama psicológicamente apego, es ese apego, identificación con algo que desearíamos que durase siempre, porque nos gusta. Pero nos entristecemos cuando termina, porque hemos descubierto de que todo lo efímero tiene que acabar, para que la vida, con mayúscula, vaya cambiando de forma. Entonces, cuando entiendes esto, puedes comprender por qué los budistas hacen esos mandalas que habéis visto en televisión, que les cuesta horas, con esa meticulosa precisión, ¿verdad? Con los colores, las formas, con la simbología de ellos. Y una vez que lo terminan, en un momento lo deshacen. Esto lo comparo muchas veces con las fallas. Durante muchos días del año esmerándose por crear con la máxima perfección y luego desaparece. La simbología, creo, evidente es lo efímero. No sé si aprendemos algo, alguien aprende algo de eso, pero que algo se destruya, no porque sea negativo, sino porque es así, nos puede dar la lección de lo efímero. Otra cosa es que aprendamos, que nos sirva o no esa lección. Entonces, ese sería un aspecto peculiar de las fallas. La crítica, la belleza estética, la crema, la destrucción, lo efímero, San José, etc. Esos serían distintos aspectos simbólicos, mirándolo así con cierta profundidad de las fallas. Pero la fiesta que viene ahora dentro de poco es Semana Santa y Pascua, que están unidas, aunque Pascua también se asocia a Pascua de Resurrección, la muerte de Jesús, que, bueno, los que me habéis escuchado hablar otras veces, y tengo una charla dedicada a ello, Jesús no murió en la cruz, Jesús vivió más años, no murió en la cruz. Lo que ocurre es que esto que hay que llevar mucho cuidado de decirlo según dónde, porque sabéis que la religión cristiana se asienta en la muerte de Jesús en la cruz. Pero lo que sabemos a nivel más oculto, más profundo, es que Jesús, que venía de otras encarnaciones anteriores, venía con la tercera iniciación. Y en el momento de la crucifixión recibió la cuarta. La cuarta iniciación está simbolizada en la cruz, porque es una iniciación donde el iniciado pues pasa una crisis más profunda, pues que es la inmediata
al paso de la quinta iniciación, donde el ser humano se convierte ya en maestro espiritual, pasa al quinto reino, la quinta iniciación. Pero Jesús recibió la cuarta. La quinta la recibió luego en el cuerpo de Apolonio de Tiana. Reencarnó como Apolonio de Tiana y ahí sí recibió la quinta, y ahora Jesús es su maestro espiritual. No Cristo. Cristo está en la séptima iniciación, pero su maestro. Pero Jesús, entonces en la crucifixión, pues recibió la cuarta iniciación. Por lo tanto, es un estado de sacrificio. Y el símbolo universal de la cruz, que es antiquísimo, tiene dos líneas. Una vertical, que simboliza el espíritu, y la otra horizontal, la materia. Y es un símbolo cósmico, el espíritu manifestándose en la materia. Es un símbolo cósmico, igual que el grial. El grial es similar, el espíritu que se introduce en la copa. Esta tarde, como os decía antes, en la clase de música de las aulas de tercera edad, que les he puesto la ópera Parsifal de Wagner, pues trata del grial. Y también les he comentado lo que simboliza el grial. Grial es símbolo de la personalidad, cuerpo físico, emocional y mental. Y luego lo que se introduce es el espíritu en la materia, el alma o la mónada en la personalidad. La cruz o el grial son símbolos cósmicos. Por lo tanto, la crucifixión implica un estado no de crucifixión física en una cruz, que también existió, es verdad, y según tengo entendido estuvo crucificado, con el consiguiente sufrimiento, pero luego pues se le recuperó, se le curaron las heridas y todo eso, y en fin, eso es otra historia. Pero lo más interesante es ver la cruz como un símbolo del ser humano que llega a un estado de evolución donde ya su alma tiene una cierta fuerza y por lo tanto sacrifica, no en el sentido habitual de sacrificio, como con dolor tener que dejar algo que te apetece y te cuesta mucho, sino sacrificio se puede entender con alegría, porque dejas algo efímero, algo anterior, algo trascendido, para dar lugar a algo superior, algo nuevo. Entonces, vivir una vida con la cuarta iniciación implica sacrificio y muchas cosas que tienes que dejar y pasar, y por lo tanto, gracias a la conciencia que se adquiere en esa cuarta iniciación, de la cual pues es difícil saber quién ha estado, está, pero a veces por fuentes así de cierta envergadura, pues sé que Blavatsky estaba en la cuarta iniciación. El compositor Richard Wagner también. Por eso la música de Wagner es difícilmente superada en espiritualidad. Vendrá una música superior en el futuro, más adelante, porque si viene ahora, pues no es suficientemente aceptada. Pero la música de Wagner, cuando se entiende en profundidad, pues ves que ahí hay una dimensión muy elevada. La inspiración de Wagner tenía que ser muy alta. Y no me refiero solo a Wagner, también ha habido compositores con una música sublime, con distintos estilos, etc., u obras de arte. El caso es que me he enrollado un poco diciendo con esto de la cruz, la crucifixión, porque después de la crucifixión, símbolo de la muerte, que podía ser la muerte del pasado, para dar lugar a la resurrección o nacimiento del futuro, de algo nuevo, de algo renovado. Pues por eso se relaciona la muerte, la pasión y muerte con la resurrección. Nacer otra vez a la vida. Lo cual a nivel profundo simboliza que sí, la vida no muere, ni nace ni muere. La vida con mayúscula siempre es. Es la forma a través de la que se manifiesta lo que nace y luego tiene que morir para ir cambiando de formas distintas. Entonces, este sería un sentido más profundo de esto. Luego sabéis que la fiesta de Pascua, a nivel histórico, según el Antiguo Testamento, se refiere a cuando Moisés y los israelitas atravesaron el Mar Rojo, que ahí habría que ver si realmente, como nos ha presentado las películas,
pues se separaron las aguas para atravesarlo, o es algo como tantas veces simbólico, no lo sé. Pero bueno, Moisés, que era egipcio, aprendió de la esposa del faraón cosas de magia blanca se refiere, superior, y tenía poderes mágicos. Moisés es considerado como un avatar, además un avatar de primer rayo, así como Jesús de segundo rayo, representa el rayo del amor. Buda, aunque también tenía mucho el segundo rayo, de tercer rayo, de inteligencia, sabiduría, la luz sabiduría, pues Moisés, cada avatar pues tiene unas cualidades, unas peculiaridades de energías, aunque contiene las otras, porque Buda contenía mucho amor y Jesucristo mucha luz también, además del amor. Y entonces pues los avatares tienen unas peculiaridades. Lo digo esto porque he citado a Moisés en este sentido, y luego pues todo ese camino, esa ruta en búsqueda de la tierra prometida. Cuando digo un término, pues a veces intento explicar a qué se refiere. La tierra prometida, en sentido profundo, no era un lugar, es el destino que tenemos toda la humanidad. Y todos los seres humanos del planeta estamos destinados a ir a la tierra prometida, no a un lugar con vegetación y con unas características. Entonces todo o lo ves de un modo concreto o de un modo simbólico, y entonces, y no solo la tierra prometida es para toda la humanidad, sino que, sí, con lo que acabo de decir, queda expresado que no hay ningún pueblo privilegiado que sea merecedor de la tierra prometida, y los demás no. Y ya sabéis a qué me refiero. La tierra prometida no es para una raza, para un pueblo, es para toda la humanidad. Porque todos, como parte del Logos, estamos destinados a ese futuro más feliz hacia el cual nos dirigimos por evolución. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llega la fiesta de Pascua? Pues que se dice que igual que hay un paso, Pascua, un paso a atravesar algo, pues el sol, que anteriormente nos llegaba con rayos inclinados, va moviéndose, simbólicamente hablando, el sol no se mueve, es la Tierra, y cada vez, a partir de ahora, pues va llegando sus rayos de un modo más vertical. Atraviesa simbólicamente, cruza el ecuador, de tal manera que, conforme nos dirigimos hacia el verano, los rayos del sol llegan verticalmente y nos calientan más. Pero la cosa no queda aquí. Lo más profundo que conozco de esto es que la primavera suele coincidir, bueno, hoy día no sabemos si estamos en primavera, verano, invierno, pues ya sabéis por qué, pero la primavera coincide con el primer signo del zodíaco, Aries. Y Aries no solo es, según la astrología ortodoxa, un signo de fuego y cardinal, con mucha energía. Las personas que tienen Aries, la utilicen para bien o para mal, tienen más energía. Ya sabéis que la energía, la voluntad se puede utilizar en un sentido o en otro, sino que Aries es, a nivel más esotérico, según la astrología esotérica, el signo de los comienzos a un nivel físico, psicológico, espiritual, etc. No solo porque es el primero de los 12, según el ciclo que vamos teniendo cada año, sino como es el momento de comienzo. Y entonces el comienzo puede ser un proceso de renovación. Según la astrología esotérica, hay una serie de frases muy breves, con una nota clave, que representan las características astrológicas de cada signo. Y la de Aries es: yo surjo y desde el plano de la mente gobierno. ¿Qué significa esto? Yo, no el ego, sino el yo superior, surjo. Es decir, como se despierta, cuando un ser humano se despierta a lo superior, a lo espiritual, es el yo superior el que estaba ahí como encarcelado, empieza a liberarse. Yo, con mayúscula, surjo. Y desde el plano de la mente, y además astrológicamente, así como ortodoxo, el planeta regente es Marte, ¿verdad? Según la astrología esotérica es Mercurio, y Mercurio está relacionado con la mente. En fin, no quiero marearos con esto,
pero yo surjo y desde el plano de la mente gobierno. Cuando somos más o menos conscientes, aunque sea algo de nuestro yo superior que se expresa, la mente se ilumina, la mente se va iluminando. Quiere decir que no está tan descontrolada, tan oscurecida. Y entonces, al iluminarse desde el yo, que sería el sujeto director, controlamos el resto de la personalidad. Por lo tanto, fijaos, ahondando más en las fiestas, y algunas fiestas tienen relación con los signos zodiacales. Por eso se nos dice que sobre todo los 3 primeros signos, Aries, Tauro y Géminis, Aries se relaciona con la fiesta de Pascua, la principal de Occidente. Tauro con el festival de Wesak, el festival del Buda, la fiesta más importante de Oriente. Ya dediqué una conferencia a hablar de esta festividad, donde las energías del Buda, que se comprometió después de la última encarnación, pues se comprometió a ayudar a la humanidad hasta que consigamos la liberación. Entonces, en cada festival de Wesak, mes de mayo aproximadamente, las energías de luz vienen con más intensidad. Y Géminis se refiere a la humanidad, de tal manera que se dice que en el futuro se celebrarán todas las religiones o en todas las culturas del planeta estas festividades. Otras cosas serán también en común, pero estas 3, en lugar de unos, los de Oriente lo suyo, los de Occidente lo suyo, se hará común. Eso es parte de la nueva religión mundial, en la religión donde lo mejor de las religiones actuales más otros ingredientes irán. Una de las cualidades será la unificación a nivel planetario. Vamos camino, que pensamos que falta mucho, de que no nos veamos separados, los de una nación de los de otra, Oriente de Occidente. Por eso los que hemos bebido en culturas como la oriental y la occidental, y ahí yo no sé quiénes, pues a lo mejor tenéis conocimiento de ello, nos damos cuenta de, si nos preguntan ¿de dónde eres? Pues decimos, he nacido aquí en Occidente, pero culturalmente me siento de Oriente, porque asimilo lo que me han dicho, igual que sientes que el mensaje de Jesús, de Jesucristo, lo tienes ahí dentro, en la medida que el Cristo interno que todos tenemos expresa, y sientes que el Buda interior que todos llevamos también en tu interior está ahí, y te das cuenta y te identificas con el mensaje de Buda y con el mensaje de Lao Tse o de Confucio o de Platón o de Hermes, etcétera, etcétera. Entonces te vas dando cuenta de que no eres de un sitio a otro, sino que hay algo que te unifica. De tal manera que, para no alargarlo más y dar paso al coloquio, decir que las fiestas, como estos ejemplos muy cercanos, uno ya ha pasado las fallas y otro se nos acerca, pues tienen esas características, lo cual no quiere decir que haya que estar pensando en esos días de estas cosas que he dicho, sino simplemente que si estamos atentos, vivimos con atención el presente, entonces las energías que sean llegan a nosotros. Se dice que hasta las energías que nos corresponden astrológicamente será interesante ir conociéndolas en el futuro, pero es algo más importante que podemos hacer, estar tan atentos al presente, como decimos, que esas energías fluyen a través de nosotros, aunque no sepamos qué son energías. ¿Qué energías son? Simplemente te haces el receptor de algo que existe, que está ahí, que tiene una vibración y una cualidad. Eso es más importante que la teorización, que a veces no pasa de la acumulación de datos mentales. Y nos pasa con muchas cosas de la vida. Intelectualizamos las cosas y nos quedamos en ello. Quizá nos sintamos contentos porque tenemos ahí conocimientos de esto, del otro, pero estaréis de acuerdo que es más importante vivir que saber. Aunque vivir va unido con el saber. Vivir va unido con el saber y con el amar. El amor con la luz, lo que significa sabiduría es luz más amor, que no es lo mismo que conocimiento.
etcétera, etcétera. Bien, pues cosas que ya se conocen y otras quizá menos conocidas es lo que se me ha ocurrido pues expresaros en relación con las fiestas y por lo tanto deciros algo que sintéticamente que he dicho anteriormente, que ese impulso evolutivo espiritual del futuro pues lo veo como la unión de alegría y servicio. Alegría no la emocional, sino alegría más profundo y servicio a los demás. Y aunque esto debiera ser, y así será continuo, las fiestas, ¿qué mejor fiesta puede ser aquella en la que los seres humanos tratemos de ayudarnos unos a otros, a hacernos más felices? No hace falta que sea fiesta para ello, pero ¿qué mayor fiesta podría ser? Yo no alcanzo todavía a verlo. Otra cosa que sea esta que os he contado. Bien, pues nada, tenéis la palabra para lo que queráis comentar, preguntar, etcétera. Y los que estáis ahí también en Zoom, que habéis ido entrando, pues también. Entonces, Rafa, para el momento, Géminis, ¿hay alguna fiesta o algo que no sea conocido por nosotros en nuestro mundo occidental, pero que sí que se pueda asignar a este signo, que sería a Géminis? Junio, sí. En lo que se dice esotéricamente es el maestro tibetano, ¿no? El Diwalkul, que hablamos muchas veces, que escribió, que transmitió a Alice Bailey los libros y todo eso, esa información tan profunda que tenemos, es que se llama la festividad de la humanidad, pero que durante tiempo la humanidad ha estado representada por el Cristo. Por eso el Géminis se asocia también, igual que la de Aries, de Pascua, al Cristo. Pero se trata de la humanidad. En la medida que la humanidad expresamos el potencial crístico, el amor, por ejemplo, para entendernos, entonces estaría representado en esta fiesta. El Cristo, el Buda, como los dos hermanos que han estado en la evolución de nuestro planeta, unidos, expresándose uno el otro, colaborando entre sí, y siguen haciéndolo, y aparte de otros que también tienen otras funciones, y la humanidad. Entonces, Aries, el Cristo, Tauro, el Buda, y Géminis, la humanidad. Y ya a partir de ahí ya no tengo conocimiento, no se dice con esto y con lo otro en concreto, sino simplemente la humanidad que vamos haciendo por sensibilidad y por apertura caso a esas influencias superiores. Tal vez la de San Juan Bautista, como la entrada del verano, a finales de junio, es el principio de Cáncer, porque es el 20, 21, 22, cuando empieza Cáncer, y esta es el 24, de la noche del 23 al 24, sería ya San Cáncer. Juan, sí. San Juan. San Juan, como personaje, era eso, también un iniciado que se adelantó, como a veces, para preparar el camino para Jesús. De alguna manera estaban relacionados para poder ir, como lo que se dice de preparar y todo eso, y coincide a nivel interno, como siempre hay precursores de los grandes seres que van haciendo un trabajo previo de preparación, etc. Este sentido. Pero ya detalles no se me... El bautismo con agua, el agua de Cáncer, no sé. El agua. Bueno, el agua es un símbolo muy utilizado en las religiones, en los bautismos, no solo en la religión cristiana, sino otras. Bautismo con agua. Aunque Jesús hizo alusión, bautismo con agua y con fuego. ¿Verdad? El agua es un símbolo del mundo emocional, del plano astral, emocional. Entonces, igual que el agua líquido limpia el cuerpo físico, el bautismo simbólico del agua purifica el cuerpo astral, emocional, en este sentido. Y el fuego es un símbolo de la mente, del fuego de la mente. La palabra fuego se aplica a los distintos niveles de energía. La energía emocional, la energía mental, la energía espiritual
energía se puede sustituir por fuego. De tal manera que el bautismo de agua simboliza la purificación de la parte emocional, lo que más nos cuesta a los seres humanos, porque aunque luego viene la de la mente, pero cuando una persona consigue purificarse, recibe la segunda iniciación, que es cuando tiene controlado el cuerpo emocional, es lo que más ya va avanzado porque es lo que más cuesta. Y luego ya necesita menos tiempo para la purificación de la mente. Por eso Jesús fue bautizado a los 30 años. De los 33 años que se dice de su vida, del 0 a 30 dura más que el resto. Es decir, cuesta más. Aunque él venía ya con la tercera iniciación, pero el nacimiento simboliza la primera, el bautismo la segunda, la transfiguración la tercera y la crucifixión, como he contado, la cuarta. Es decir, que en la vida de Jesús se expresó las distintas iniciaciones. Y la quinta está representada en lo que se llama la resurrección. La quinta iniciación, que ya es la entrada en el quinto reino. Entonces, en la vida de Jesús están estos episodios destacados y cada uno analizado bien, pues encajan con el significado de estas iniciaciones donde el candidato recibe unas energías, porque ya cuando un candidato recibe una iniciación ya está iniciado, ya está expresando esas cualidades. Es como si cuando nos dieran un título de una carrera ya la estuviéramos desarrollando adecuadamente. Aunque a veces empiezas a aprender algo cuando te dan el título y empiezas a trabajar, ¿no? Pero imaginaos que cuando a alguien le dan un título ya tiene esa experiencia, ese entrenamiento que a veces pues, puede durar toda la vida. Entonces, cuando se recibe a alguien en la iniciación, ya está mostrando, si es la segunda, que tiene el cuerpo emocional controlado. Si es la primera, el cuerpo físico, todas las tendencias. Y la tercera, la transfiguración, entonces los tres cuerpos, físico, emocional y mental, simbolizados en Santiago, Juan, Pedro, Santiago y Juan, están representando los cuerpos físico, emocional y mental que están dormidos, y entonces Jesús resplandeciente. Es decir, la energía del yo superior llega a la personalidad y los tres cuerpos de la personalidad la reciben esa energía luminosa, con lo cual el iniciado de la tercera ya tiene controlado la mente, el emocional y el físico. Es decir, encaja muy bien. Por eso, conociendo la vida de Jesús y estas cosas que nos han contado, con esta simbología adquiere un valor universal, no de un ser único, sino de que todos los seres humanos, unos antes, otros después, iremos llegando. Igual que cuando el avatar Hércules vivió los 12 trabajos de Hércules que nos ha venido a través de la mitología, pues entonces esos 12 trabajos en cada signo, pues los vamos viviendo durante X encarnaciones hasta, y además son complementarios con la vida de Jesús. Los 12 trabajos de Hércules y el Evangelio, los Evangelios son complementarios, encajan. Pero primero hay que hacer esos 12 trabajos, cada trabajo en cada encarnación, porque vamos encarnando en distintos signos, y vamos, cuando volvemos a reencarnar en el mismo signo, retomamos el trabajo donde se quedó, en la anterior de ese signo. Y entonces esto se solapa con las iniciaciones que he comentado antes. Lo que pasa es que me he ido más lejos de lo que estábamos comentando de las fiestas. Seré más breve. Ahora en Pascuas, Rafa, ¿hay mayor afluencia de energía de segundo rayo? ¿O no tiene que ver? Como está el Maestro Jesús influenciando estas festividades. Sí, sería pues de alguna forma el segundo rayo de amor. Y luego estamos en Aries, cuando en el mes siguiente Tauro, Festival de Huesac, la energía de luz del tercer rayo. Segundo y tercero, si hablamos de rayos, el amor va unido a la sabiduría. Y el tercer rayo se llama inteligencia activa.
pero inteligencia en sentido superior, no las personas que saben mucho que se les llama inteligentes, sino en sentido más profundo. Entonces la energía de amor, sí, se caracteriza. Y cuando llega el del Buda, que es para toda la humanidad, porque aunque es en los Himalayas donde se produce el fenómeno del acercamiento del Buda al planeta, pero se dirige a toda la humanidad, no a los que están allí. Los que van allí, unos en cuerpo físico, como peregrinos, es una cosa anecdótica. Y los que van de otros lugares del planeta en sus cuerpos astral o mental, sabéis que cuando nos dormimos el cuerpo físico queda en la cama, pero los demás cuerpos salen. Y podemos desplazarnos según cada cual, pues a mayor o menor distancia. Entonces, es para toda la humanidad. Y sea cual sea el lugar, la procedencia, las creencias, etc., cuando un ser humano está preparado y sensible, recibe las energías. Con arreglo no a que esté más cerca o más lejos físicamente, sino a la capacidad receptiva. Es lo que nos hace merecedores de recibir. Por eso, cuando llega plenilunio, estadísticamente hay más accidentes, hay más violencia, hay gente que se trastorna más, gente que se enfada más, etc. Pero también hay personas que se sienten más elevadas, más cerca de eso que continuamente estamos buscando. Es el mejor momento. Por lo tanto, no depende de las energías que nos vienen, del sol, el momento de luna llena, del plenilunio, sino de el ser humano, cómo estamos. La ayuda siempre la tenemos. Luego depende de nosotros el recibirla o no, o recibirla más, recibirla menos, etc. Por lo tanto, una cosa es la forma y otro es el fondo, aunque es diferente. Por eso, cuando una persona está meditando o está pronunciando un mantra o está haciendo una oración dentro de su religión, depende no solo de la fórmula que utiliza, la oración que hace, sino de su corazón, por ejemplo, de su receptividad. Y por eso, cuando una persona está orando dentro de su religión, más que el que diga con las palabras la fórmula, está en su predisposición, su conciencia. Y por eso, cuando se pide en una oración, como que se pide en una meditación, las cosas vienen según varios elementos. Uno de ellos es lo que estoy diciendo, la predisposición de la persona, la conciencia, si lo haces más egoísta o más altruista, si estás pensando en ti, en los tuyos, o estás pensando en los que realmente necesitan algo, la cosa cambia. Por lo tanto, antepondría la predisposición, la apertura o cerramiento del corazón a el método, a la fórmula. Por eso hay oraciones contestadas, otros no, con respuesta, sin respuesta, invocaciones de distinto tipo, con respuesta, mayor, menor, y esto es muy variado. No sé si... ¿Qué os parece? Rafa, yo no sé si habéis comentado, porque he venido un poco tarde, habéis comentado el tema de la mal llamada fiesta nacional, porque... ¿Fiesta nacional? Sí, la fiesta de los toros. El tema de la fiesta de los toros, yo lo veo como algo simbólico, es decir, en su raíz, en su origen, es decir, la bestia la controla, digamos... Sí, esa fiesta viene de la era de Tauro, de una época muy lejana, sí, y que está en distintas culturas, pero aquí en España se quedó muy asentada, y es un egregor que va a desaparecer, pero va a costar lo suyo, porque una cosa es lo que dice el trabajo de Hércules en Tauro. Hércules, que simboliza el yo superior, lo que tiene que hacer es controlar al toro. El toro de la isla de Creta, que simboliza el yo separado, el ego, y el toro simboliza los deseos. Los deseos. Entonces, el trabajo de Hércules en Tauro es que el ser humano, abierto a lo superior, yo superior, vaya controlando sus deseos, especialmente.
simbolizados en el toro, que es muy distinto de divertirte matando a un toro. Matar al toro. Entonces, en el trabajo de Hércules no se dice que Hércules mate al toro, sino que lo controla. Entonces, lo que hace Hércules es ir a la isla, controla al toro, está el minotauro del laberinto, el laberinto simboliza la mente, y lo que hace es cogerlo y llevarlo al continente, no matarlo. Este del continente simboliza pues la unión grupal, la cualidad espiritual, sentirnos no separados como la isla. Una isla simboliza muy bien el ego, separado, el yo, egoísta, rodeado de agua. Y el continente simboliza la unión. Entonces, en ese trabajo, Hércules la lleva al continente y le reciben 3 damas, que simbolizan las 3 cualidades del alma: voluntad, amor, inteligencia. Por lo tanto, es ofrecer la energía controlada de las emociones, que cuando las controlamos no desaparece, se transmuta. Y entonces las energías de nuestro cuerpo emocional tienen otra vibración. Por eso, a nivel profundo nos dicen que no hay que destruir nada, sino lo que tenemos que hacer es transmutar. El cuerpo físico, las emociones y la mente, lo que tenemos que hacer es darle ese cambio vibracional, esa transmutación. Por lo tanto, a veces la frase de matar la mente o cosas así, si se interpreta mal, parece como si es anular la mente. Lo que hay que hacer es controlarla, transmutarla. Y los deseos, por mucho que los reprimamos, no nos liberamos de ellos. Siguen ahí fastidiándonos desde dentro. Es transmutarlo con la luz de la atención. Entonces, bueno, me enrollo un poquito con el tema del toro, por lo tanto, de la fiesta de los toros. A esto que acabo de decir, pues años luz, ¿no? En este sentido. Igual que en el trabajo de Hércules de Aries, en este que estamos, pues lo que Hércules tiene que controlar es las yeguas devoradoras de hombres, de seres humanos, se dice. Las yeguas, el caballo ha sido un símbolo muy antiguo de la mente. Hay 2 símbolos de la mente humana muy antiguos, uno la manzana y otro es el caballo. Entonces, la yegua es la parte femenina del caballo, la que da luz. Si el caballo lo sustituyes por la mente da a luz las ideas destructivas, negativas, que nos hacen daño. Entonces lo que tenemos que hacer es, según este trabajo, desde el yo superior, controlar nuestra mente. Es lo que simboliza en Aries, las yeguas. Pero en este trabajo Hércules lo controla, pero luego de regreso les da las yeguas a su amigo Abderis, que simboliza la personalidad, y lo deja. Entonces Abderis con las yeguas pues no puede controlarlas y lo mata. Simboliza que con la personalidad, por mucho que hagamos, y la psicología es una gran ayuda, la psicología oficial, ortodoxa, desde la personalidad algo podemos hacer, pero el verdadero control lo tenemos que hacer con ayuda del yo superior. Dicho de un modo más sencillo, con una conciencia de luz y de amor, con esa intuición, con esa atención profunda que no nos da la mente. Si no, no nos podemos controlar. Fijaos la sabiduría de los trabajos de Hércules. De tal manera que, junto con nuestro yo superior, luz, amor y voluntad, podemos ir controlando la personalidad. Pero si dejamos a la personalidad sola, como en el trabajo de Hércules, Abderis lo matan, lo destruyen. Entonces, hay una lección psicológica enorme. Que, por cierto, tengo una conferencia en YouTube sobre los 12 trabajos de Hércules así simplificados. Sí. Entonces, es una fiesta, pero todavía se mantienen no solo esa, sino otras fiestas en España donde se maltrata a los animales. Por eso es España, cada nación tenemos nuestros karmas, algunos son comunes y otros son peculiares. España, uno de los karmas que tenemos es con la naturaleza, con los animales. Todavía hay fiestas, aunque se está intentando, ¿no?,
y la política más progresista intenta pues poner medios para ayudar al respeto de los animales y, como ya sabéis, y todo esto, y criticar esa mala utilización en las fiestas, ese maltrato animal. Lo que pasa es que hasta que estemos bastante como más sensibilizados a todo esto, pues no sé lo que durará, se va poco a poco. Algo se va consiguiendo, pero todo esto implica karma, que no es individual, es nacional. Cuando estás en una nación, tu karma individual es una cosa, y el karma de esa nación donde estás es otro. Entonces, a lo mejor ese karma grupal, en España tenemos un karma con la naturaleza, y no solo con los animales, con las plantas, los bosques, los incendios, que no solamente es aquí, en otros sitios, destacado, y como karma grupal, me refiero. Luego, según tu evolución o tu karma, pues te implica más, menos, de un tipo o de otro. En fin, no sé, ¿queréis preguntar algo más? Así seré breve. Yo quisiera hacer una pregunta más que se me ocurre ahora por el tema de nuestra fiesta nacional, bueno, entre comillas, claro, pero también hemos adoptado fiestas que nos vienen de países lejanos o un tanto lejanos, como el caso de Halloween. Es una fiesta que adoptamos hace, no sé, unos 20, 30 años, y ahora pues la hacemos como nuestra, como si fuera ya de toda la vida. Y tal vez desplaza a la anterior fiesta propia, que era la de Todos los Santos y Don Juan Tenorio y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que tú ves Halloween? Sí, en Halloween. Pues las doble cara, una positiva y otra negativa. Sí, como condicional. En el caso de que una persona aproveche esa fiesta para reírse de la muerte, en el caso de esa condición, no voy a afirmar, de que le ayude a no tener miedo a la muerte, a desdramatizar la muerte, etcétera, pues sería un paso positivo, sería un aspecto positivo. Pero es una fiesta de meter miedo y de recrearse con el miedo a la muerte y asociar la muerte a cosas que ya sabéis. Pero los niños se lo pasan muy bien. Eso sería negativo. Por eso he puesto el condicionante. A lo mejor los niños pues no les afecta. Por lo tanto, estoy suponiendo y no refiriéndome globalmente. Entonces, claro... A muchos les afecta porque les da miedo. Sí, es verdad. Y no, sí. no les por gusta eso todo. depende, Sí, claro. Es verdad. Yo me acuerdo porque en Carrefour, por ejemplo, una de las supervisoras de Carrefour se disfrazaba de monstrua cuando llegaba Halloween, y tenía reparos porque veía que había niños que se ponían a llorar cuando la veían. Y no querían pagar, ¿no? Sí, de alguna manera es un poco una contradicción, ¿no? Porque es verdad, Sí, eso es lo que estás comentando. Sí, el miedo, sí. Y más el miedo a los niños es una cosa a cuidar mucho, el miedo. ¿Sí? En algunos coles se aprovecha Halloween para trabajar el miedo. Quiero decir que una de las cosas, sobre Y si todo da en efecto. infantil, se trabaja Sí. el miedo. Y da resultado. Bueno, pues algunos sí que va... Pues esa sería la cara positiva. Esa es la historia, pero vamos, sí que está... Hay muchos Habría que estudiarlo. Desdramatizar el miedo. No sé, yo es que como he soñado tanto así con escenas dramáticas cuando he visto algo, yo... Sí, no siempre, es que claro, Habría que estudiarlo bien Mm. para sacar Cada niño conclusiones. lleva sus historias, claro, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, se intenta trabajar Sí, ese eso sí. aspecto. Yo creo que es mejor que ellos se vistan de monstruos, que ellos vivan la experiencia del monstruo, ellos mismos, desde su... Didácticamente se puede aprovechar, sí. Eso dependería de la habilidad de los que dirigen el asunto para conseguir llevarlo adecuadamente. Disculpa. Igual, sí. Si me permite solo concluir una frase, iba a decir que igual que cuando se muere un ser familiar, ser querido, y veo interesante, yo lo hice con mi hija y sobrino, cuando se murió, creo, mi padre, sí recuerdo hace muchos años, pues verlo como, sí, como algo normal, estaban jugando, ver
la muerte como una cosa. Claro, yo en aquel entonces ya veía la muerte como una cosa natural, no con tristeza ni eso. Entonces, que los niños vean, no prohibirles, que vean a ese ser, ese familiar que se ha muerto y explicarles, claro, se necesita una ayuda y un ambiente físico y energético para facilitar. Entonces el tema de la muerte, pues sería para todos los seres humanos, pero para los niños que lo vean como una cosa natural. Los profesores enseñarles cómo una planta nace, cómo muere, los animales, los seres humanos, y desde lo más pronto posible ver la muerte como algo natural, y cuando llegue el momento enseñarles que los soles, los astros, los soles nacen, mueren en el cosmos, en todo, todas las formas. Fijaos qué retos tenemos en la educación. Seguro que habrá quien lo hace. Perdón, ¿qué ibas a preguntar? Pues quería preguntarte sobre el tema de la Semana Santa, de esta de Andalucía y todo eso, que hay mucho movimiento también. La Semana Santa en Andalucía. Mucha emoción. Pues yo no he estado, no puedo juzgarlo. Lo que puedo opinar es a nivel general, como lo que estoy opinando. Sí, lo de la Semana Santa, sí que recuerdo cuando era pequeño, más joven, cuando llegaba Semana Santa, en la radio solo podía haber música clásica, no podía haber música de eso, tenías que poner una cara seria, no podía reírte. Semana Santa. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero... Los santos, y tapaban los santos. Y los ejercicios espirituales. Y una serie de cosas que han ido cambiando, pero la percepción de la seriedad, de estar, en fin, hasta casi obligatoriamente triste, y aunque estoy exagerando, de luto y cosas así, de ese tipo. Entonces, cuando se recrean con fórmulas externas, el egregor se está manteniendo. ¿Sabéis lo que es un egregor, no? Esas formas mentales que están de cada aspecto cultural en los éteres, se va alimentando. Y España, como somos como nación, sexto rayo en el alma y séptimo en la personalidad, España, igual que en el alma somos Sagitario y Capricornio en la personalidad. Esto a veces lo he comentado cuando he hablado del Quijote, porque el Quijote, Don Quijote lo asocio con el sexto rayo y con Sagitario, y Sancho Panza con Capricornio y el séptimo rayo. Entonces, del Quijote, cuando he hablado de la simbología oculta del Quijote, pues eso. El caso es que España tenemos en el alma el sexto rayo, por lo tanto está muy arraigado. Sexto rayo se llama de la devoción e idealismo. Devoción, que no solamente es de tipo religioso, sino de otras características, pero que ha cristalizado mucho el aspecto religioso. Por eso, aunque en el futuro de España está previsto la unión de la ciencia y la religión, una de las contribuciones de nuestro país en el que estamos ahora, ya veremos el futuro donde estamos, que vamos cambiando, es unir la ciencia y religión. Pero ahora la religión está muy arraigada, muy asentada, por mucho que de esto. Y entonces, al decir religión, me estoy refiriendo a la religión como formas externas, diferenciado de la religiosidad innata que todos tenemos. La verdadera religión es la dimensión espiritual, de amor, de intuición. Entonces España tiene, y eso está alimentando el egregor también de ciertas fiestas y ciertos aspectos donde la devoción, que es una actitud psicológica, se asocia a esto. Devoción religiosa, devoción a la fiesta, y la gente pues lo siente cuando le oímos en entrevistas en televisión, siente que lo lleva muy arraigado en determinados sitios, lo tiene muy adentro y casi nacen con ello y lo tienen ahí. Es una cosa que dices, esto les va a costar mucho desprenderse o desidentificarse de ello. Mis padres, que son andaluces y he bajado casi todos los años de abajo,
Pues a veces me he metido una Semana Santa en estas y a mí se me ponen los pelos de... No sé, es una historia de la fuerza de toda la gente, de la devoción, de uno cantando ahí. Pues yo me emocionaba. Con ese sentimiento fuerte, arraigado. Ese sentimiento fuerte pero es que te contagia, ¿no? Y es que te contagias de ese sentimiento de devoción de toda la gente hacia eso. Y alguien cantando ahí, no sé, te emociona. Sí, lo de las saetas. Entonces tiene ahí un contenido emocional y de fuerza, de primer rayo de energía fuerte que impacta y entonces repercute energéticamente. Luego, según la sensibilidad de cada cual, lo siente de una forma o se mantiene más, como pasa con todo. Pero hay mucha energía y una sensación especial. Como una persona dentro de una religión puede tener una serenidad tratando de intuir más allá de las formas y aprovecharlo para profundizar en esa religión o vivirla emocionalmente. Entonces la fe emocional, esta tarde hablaba de la fe como uno de los temas de la ópera de Parsifal, pero ahí se refiere a la fe superior, a la intuición. La fe tiene un significado de intuición o un significado emocional de adhesión, a veces ciega, a algo. Entonces, cuando es de esa naturaleza, entonces la persona queda inmersa energéticamente dentro de eso. Por eso vibra y le cuesta mucho desprenderse. Pero una persona pues puede estar desapegándose o desidentificándose y entonces puede reconocerlo, respetarlo, darse cuenta, etcétera, pero ya mantiene esa situación con cierta distancia, que no significa despreciar, ¿verdad? Simplemente distanciada. Ni intuir con su conciencia lo que tenga que intuir, o sea que puede tener una visión profunda y no tan emocional. Claro, ¿entendéis la diferencia? Es muy pura psicología, que la parte emocional cristaliza, asienta, consolida, solidifica los pensamientos, las creencias, creencias mentales. Pero si tienes controlada la parte emocional, desde un estado de serenidad, la luz penetra en captar el fondo. Y eso te sirve para vivenciar la cualidad más honda, no la de la personalidad o ego que como sabéis es fundamentalmente, predominantemente emocional. Y las creencias con una dosis de emocionalidad se asientan y las personas matan por su creencia o tratan de imponerlas los extremos, estoy hablando de extremismo, a la fuerza, o de un modo muy sutil convencer a los demás de que su creencia es la verdad, creencia mental, porque la dosis emocional le da fuerza, ¿verdad? Por eso el deseo emocional se confunde mucho con la voluntad. La voluntad es una cosa y el deseo es otra, pero ¿verdad que lo confundimos? El deseo que nos mueve a hacer cosas y ir tras ella, etc. Deseo. Y la voluntad desligada de esto es una energía poderosa como el amor, como la inteligencia. Sin embargo, luego también hay personas que hablan del camino espiritual, temas relacionados con el camino espiritual, que a lo mejor si expresa una serie de conocimientos o cosas de una manera muy sutil, hay personas que a lo mejor no les llega a filtrar por dentro, y sin embargo esa misma persona si expresa con más, en un momento dado, en un momento puntual, con más emocionalidad, es como que les despierta por dentro y se quedan un poco impactados a través de la emoción. ¿Me explico? Sí, entiendo. Sí que a veces la vía para ir entrando en algo provisional, pues la parte emocional la facilita. Es como que se despierta. Igual que las formas. Por eso lo divino, que es abstracto, se ha representado con figuras, para facilitar a X seres humanos pues la conexión, la entrada inicial. Pero cuando vas profundizando, respetarás las formas, pero ya te das cuenta que es algo más profundo,
que esa forma, sea en una pintura, en una escultura, en un dibujo, solamente es un símbolo. Y entonces ya no necesitas, si tu conciencia está en lo abstracto, ya de lo concreto. Entonces, y ahí tienen una función los mitos y los cuentos, como formas de enseñar a la humanidad a lo largo del tiempo. Y todas las religiones tienen su mitología, como formas de iniciar la enseñanza de unas verdades más profundas. Y a veces, pues, sabéis del caso de Jesús que hablaba con parábolas, pero a los que estaban cerca, que podían entender, les hablaba con otro lenguaje distinto, con unos contenidos que eso ya no está escrito. Y lo mismo hacía Platón y Pitágoras y Buda y otros, en fin, según a quién te diriges con un lenguaje para facilitárselo, para llegar hasta donde pueda llegar, o con otro lenguaje si tienes esa posibilidad de... Lo que pasa es que el lenguaje emocional tiene su peligro de que puede enganchar emocionalmente a las personas y no darles luz, y de ahí muchos dictadores utilizan esa técnica a través de la emoción. Sí, exactamente, la parte emocional, y entonces, sí, la parte emocional. Entonces, y los ejemplos no hace falta ponerlos, son muchos. Emoción y de la masa, ¿no? Sí, cuando ves para toda la gente llegando al unísono, sí. Eso tiene mucha fuerza, ¿no? Será muy anecdótico, pero si me permitís que ponga un ejemplo de no hace mucho, cuando creo que cuando el dictador Putin salió lo vimos en televisión, que hizo ese discurso hablando y todo eso, pues una imagen de él la vi en televisión, estaba él y un perro se ponía así. Los perros son de sexto rayo, devocionales, tienen una energía devocional, bueno, el caballo también lo tiene. Entonces se ponía así, y entonces, ¿por qué sacaron esa imagen? No sé si fue sabiendo o sin saber, pero se veía como que hasta el perro estaba, digamos, supeditándose por la imagen en la que se veía el perro levantándose así hacia su amo. Será muy anecdótico, pero lo habéis entendido, ¿verdad? Cuando alguien tiene una cierta fuerza de poder atraer emocionalmente a cosas absurdas, donde una mente mínimamente racional no encaja, ¿cómo puede, digamos, atraer con las formas? Ahí podríamos decir lo que dices tú de la emoción, que eso es como cuando se pone el ejemplo del cuchillo. Quien quiere el cuchillo lo utiliza para cortar fruta o para asesinar. Entonces yo creo que la emoción, porque a mí me pasa mucho cuando voy a cursos, o justo hoy que yo grabo un vídeo muy emocional, pero para que la gente avance, ¿no? Entonces yo creo que depende, como siempre, cómo utilizas tú esa herramienta para ayudar a los otros, como Putin o como alguien que quiere salvar realmente a una persona, ¿no? Claro. Entonces, sí, por ejemplo, cuando yo estaba explicando Parsifal esta tarde, igual que otras obras, ¿no?, de la clase de filosofía de la música, pues trataba de explicar de una manera distinta como lo hago aquí, ¿no? Y no hace mucho les expliqué la flauta mágica de Mozart, y ni siquiera nombré la masonería, aunque la flauta mágica, que por cierto tengo una conferencia en YouTube, trasciende la ópera, trasciende la simbología masónica, es una simbología universal. Igual que cuando profundizas en cualquier religión, te encuentras como cuando vas en una pirámide por las aristas, hacia esa cúspide donde confluyen todas las aristas de la pirámide o toda la superficie de un cono. Entonces, pues... Y sin embargo, pues veo que a veces en estas clases pues les digo, mira, esto simboliza tal de la vida cotidiana. Sin entrar en un lenguaje que dices, si digo esto, no lo van a entender, a lo mejor una o dos personas. Entonces, facilitar la simbología con palabras asequibles, engarzadas en la vida cotidiana, y con algo que
que, como estabais comentando, la emoción es una vía de conexión, de comunicación entre las personas. Y se puede empezar con algo emocional y poco a poco no quedarse ahí, sino ir entrando, profundizando, penetrando en algo más sutil, más elevado. Y en ese sentido, estaréis de acuerdo, todos aprendemos cometiendo errores. Queremos decir algo maravilloso a alguien porque queremos que lo comparta y estamos ahí produciendo lo contrario. La persona no lo entiende o lo rechaza y vamos aprendiendo cosas como la discreción o cambio de lenguaje, o de poner unos ejemplos u otros, según a quién te diriges, este sentido. Entonces, pues, se trata de... Hace poco, relacionado con esto, escuché una persona, en este caso la mujer, con una voz muy dulce, que estaba explicando cosas de espiritualidad. Era muy dulce la voz. Y en un momento dado cambiaba su voz con mucha energía y con mucha emoción, ¿no? Un poco agitaba un poco la energía. Y a mí me chocaba, ¿no? Ese cambio de dulzura a emocional me chirriaba, incluso no me gustaba, me molestaba. Era como si te cogieran y te movieran, ¿no? Y creo personalmente que no es bueno porque está como forzando algo que podría entrar desde la suavidad, desde que la suavidad llega al alma, y yo creo que el otro pues llega... Pues puede ser las dos cosas, que sea así, que de una forma incorrecta, o que a veces cuando una persona cambia, y la música a veces lo produce, una música sublime, la de Wagner, por ejemplo, tiene momentos donde la música, en determinadas escenas de la ópera, que está hablando de el mal, por ejemplo en Parsifal, está hablando de la magia negra, Klingsor, el mago negro, las tentaciones. Entonces la música cambia. Pero cuando está en la parte positiva, nota sutil, es decir, que se producen contrastes para facilitar la comunicación de que está hablando de unos niveles o de otros. Pero no es una música de película de terror, sino que cambia sin dejar de tener su valor musical, cambia a otros estados, pero no para que crear inquietud, sino para referirse, para contarte de que en ese momento se está refiriendo a esa parte oscura de la vida. Esto sería una opción de hacer esto, y otra es por incapacidad de pasarte y entonces producir unos efectos negativos. Entonces, por eso digo que según, como todo el rato estoy muchas veces diciendo, según cómo se utilizan las cosas, pueden producir efectos diferentes. ¿Estáis de acuerdo? Lo habréis comprobado. Por lo tanto, lo que a unas personas les llega, a otras eso dicen, no, esto es de niños, según el nivel de conciencia, sin despreciar a nadie. Por eso, en la humanidad hay distintos niveles. Se nos ha comunicado a lo largo del tiempo, con los sabios del pasado, distintos niveles de comunicar cosas profundas, facilitándolas a veces para que lleguen más a la gente, o utilizando otros lenguajes que no es para las masas, sino para gente que ya tiene otro nivel. Y por eso en el estudio profundo de las religiones, cuando se hace y tienes en cuenta esto, lo descubres como unas formas para llegar a más gente y ir inspirando unos aspectos éticos que faciliten en el nivel que están, y otros aspectos más profundos con otra visión para quien está más preparado y que considera al otro muchas veces como marginado o despreciado, cuando simplemente no tenemos que despreciar nada, simplemente valorar que las cosas pueden servir, menos aquello que está manipulado intencionadamente, para unos y para otros. No es discriminación, simplemente que estamos en distinto nivel, y conforme crecemos, ¿verdad que cambia la conciencia? Una cosa es que ahora juguemos a nuestra edad con unos juguetes para facilitar a un niño unos aspectos, y otras que nos pongamos a solas a jugar.
A lo mejor sería bueno ponernos a jugar. Sería terapéutico a lo mejor, ¿no? Sería diferente, ¿no? Sería como si regresáramos hacia la infancia o algo así. ¿Me habéis entendido? Sí, claro. Pues nada, tenemos más tiempo por delante, nuestra vida, larga vida, para ir aprendiendo cosas, ¿no?